Muy como la recupere, solo del peligro. Nadie ha querido acompañarme en este trance, así que me toca. Manel, tú dijiste que no, que vas luego. Y el autor del libro también se disculpó muchísimo, tenía mucho interés por conocer qué era el Sporting y todo esto, que somos los Bocatis, que damos premios a esos libros y todas esas cosas. No pudo ser, no pudo ser. Bueno, sabéis todos dónde estáis, ¿no? Estáis en el Sporting Club Ruzafa. Es una asociación cultural sin ánimo de lucro, autogestionada, a base de cuotas de socios y de ir trampeando como podemos, para pagar los altísimos alquileres de este local, que era una pocillerilla, pero bueno, ahora sigue siendo menos. Y aquí estamos, hay unos artistas que se dedican tienen su estudio para trabajar. Y aquí pues hacemos cosas de estas, presentamos libros, los fines de semana suele haber algo de teatro, algo de música, algo de danza, en fin, un poco así. Y ya sin más dilatación, que decía, pues, vamos a empezar a presentar. Entre otras cosas, el Sporting lo que hace es convocar un premio de literatura experimental cada año. Se presentan muchísimos. Pues hubo años que hasta casi 260, 280, y han bajado mucho la participación los latinoamericanos, que en los primeros años se llevaban casi todos los premios. De los 8 primeros, 5 se fueron para Latinoamérica. México, Chile y no sé, ahora mismo no me preguntéis más. Bueno, a México fueron 2 o 3, otro a Venezuela, y en fin, cada año, repito, convocamos. Y el premio consiste en la publicación del libro y el autor se lleva 30, o le damos 30 ejemplares al año. ¿Cómo funciona esta editorial? Esta editorial funciona, bueno, como puede, pero sobre todo tiene una base, primero, que está muy apoyada y arropada por el Sporting. La editorial se llama Sporting Club de Les Yetes, y aparte hay una especie de micromecenas o microaccionistas que pagan 20 euros al año, y con eso publicamos, bueno, con los 20 euros de esta gente, más lo que aporta la asociación, pues publicamos 2 libros. Los microaccionistas, con esos 20 euros, reciben 2 libros en su casa al año. Uno es el del premio, que estamos forzados a publicar, y otro de lo que vamos encontrando por ahí, o lo que vamos viendo que merece la pena, o que cuadra, o que encaja bien en el ideal del Sporting, o en la idea, no en el ideal, en la idea del Sporting al crear esta editorial, que es apoyar, pues eso, a escritores que desde luego Planeta no va a editar nunca, y nosotros, pues bueno, algunos se lo hacen. Bueno, hoy estamos aquí, lo que nos trae es la presentación del libro que ha ganado este año. El libro se titula Enso. Si vais a internet y ponéis la palabra Enso, igual os enteráis de qué es eso de Enso, que no es una cosa parecida a esto, al dibujito, al circulito sin cerrar. Es un circulito sin cerrar, nada más. Se encaja dentro de la filosofía zen y de muchas cosas de estas que están ahora muy de moda. Y luego el autor, a partir de, bueno, y sería lo anterior a la aparición de cualquier signo escrito. O sea que ya nos metemos en un campo considerable. Pues bien, a partir de esa no existencia de signos, el autor va practicando, intentando explicar un poco cuestiones de lenguaje, cuestiones como van apareciendo signos, pero además lo hace practicando. Quiero decir, en el libro aparece el latín, aparece inglés, aparece chino, aparece japonés,
aparecen muchos signos de muchísimos sitios, de muchísimas zonas del planeta. Y vamos ahí. Yo me lo escribo porque tengo muy poca memoria, ya soy muy mayor y no estoy para improvisar. Bueno, yo he dividido esto en dos partes. Esto va enseguida, esto va muy deprisa. Dice, vamos, primero hablamos un poquito del autor, que por cierto es de Girona. Hay una editorial de Girona, pero no veo yo nunca a los responsables por aquí. Ah, sí eres tú. Bueno, pues mira, tenéis ahí un chavalete que podéis seguir, que podéis seguir. Tiene 26 años y ha escrito esto que si lo lees, verás. Bueno, pues nada, digo yo por aquí. Quienes tengáis el placer de leer el presente libro, entenderéis el valor, la valentía y la valía de su autor. Se llama Ferran Gordillo Palaí. Graduado en Artes Escénicas por la Universidad de Girona, con menciones de dramaturgia y dirección escénica. Semestres en la Universidad de Artes de Buenos Aires con estudios en poesía, dramaturgia y narrativa. Entre otras muchas actividades desarrolladas en su corta vida. Es muy joven para hacer tantas cosas, pero ahí está. En cuanto a la escritura, se inicia con el interés de explorar la poesía dramática, combinando herramientas escénicas y escritura, proceso que da lugar a varias actividades en ambos campos. Eso es la culminación de varios años de investigación sobre la esencia del lenguaje y la escritura. Todas estas inquietudes las concreta el autor en su forma de expresión. No es que explique su teoría desde las alturas abstractas de la misma teoría, explica su idea de escritura y comunicación mediante la práctica de esa idea en su escritura. Se da en este autor además la conjunción de distintas artes muy en consonancia con el espíritu del Sporting Club Rusafa, las artes plásticas, las escénicas y las literarias. Es como el premio perfecto, que parte de la literatura y se adentra en lo experimental más allá incluso de la escritura. Por eso creo que ha sido un premio concedido con todo merecimiento. Eso, vamos a ver. Eso es el libro que intentamos presentar. Es una práctica de escritura para explicar el antes de la escritura y sus inicios. Porque el concepto o el no concepto de Enzo hace referencia a un momento histórico de la humanidad en que no existe aún constancia gráfica de sonidos o conceptos. Es un estado relacionado con el Zen y su punto de meditación y transportación a otros estados anímicos. Es el no existir del signo manifestado por signos de los que no podemos prescindir para comunicarnos por escrito. Bien es verdad que la comunicación es básicamente sonora, hablada. Sin embargo, todos estamos muy condicionados por el hecho de la lengua escrita. Será cosa de la enseñanza realizada en nuestro país por monjitas, gente de la Salle y curitas en general, pero es así. Desde este punto de vista, no es extraño que el autor caiga a veces en la trampa de igualar o confundir, aparentemente al menos, ambos niveles de lenguaje, el oral y el escrito. La comunicación humana es primordialmente oral, sonora, eso va a misa. El resto es un intento de reflejar estos sonidos o esta oralidad en un soporte de piedra, de papiro o de papel. Y ahí es donde se centra el libro que tenemos entre manos. El que lo tenga, y el que no lo tenga lo puede adquirir aquí por el módico precio de 10 euros. A partir de ahí, todo es posible en un libro editado por el Sport. Sabéis que esta nuestra editorial se especializa en editar libros, si no marginales, sí que funcionan al margen de lo literario o políticamente correcto. El libro está dividido en 3 partes que se encuadran bajo los epígrafes: 1 letra, 2 verbum, 3 con palitos, en plan romano. Vox. Por cierto, en esta tercera parte hay una errata y en lugar de los 3 palitos, en el índice aparece 4. Yo no sé si os acordaréis cuando vino el Papa Benedicto XVI aquí a Valencia. Aquí a Valencia los niños de Dios, esos que iban con la mochilita amarillita, gritaban constantemente: Benedicto, X, V palito.
y sube palito. Pues este, aquí tiene 3 palitos. Y como el libro versa sobre los signos gráficos del lenguaje, aparecerán signos de muy distintas lenguas. Latín, chino, japonés, griego, escritura jeroglífica, lo que se puede considerar como tal, etc. Os leo un trocito. Dice, ayor humano, Ruter de 6 solo sin forma y figura. Es el pincel descognitivo, morfologizando la animitia ánima de la realidad. El sentido es un pensamiento que dice, el sentido es el ser un pensamiento de una imagen que para la mente es una palabra. Está escrito en verso, está escrito en verso. Está aquí mi mujer y tiene los oídos un poco así para la música, pero un día le leí 2 o 3 renglones y digo, uy, eso suena muy bien, suena música. Quiere decir que mantiene el ritmo, mantiene la musiquita, que es la esencia de la poesía, la última hora. No es lo que se dice, sino solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y podemos prescindir de todo menos del ritmo. Pues esto es una cosa para leer muy así. Bueno, cuando avanzas en la lectura, va apareciendo e imponiéndose sobre la forma el significado de las palabras y el sentido de la escritura. Dice, mi medida es irremediablemente la palabra. ¿Por qué escribes, escritor, si en lo único que crees es en la muerte de la literatura? Jure un hombre per se cuestión. Soy usted y una esfinge. Tengo una respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Es que está muy así por rayado, chico. Dice, la pregunta es ¿quién soy yo? Y la respuesta debe darla el que leo. Soy. Eco olvidó lo que debe repetir. Soy lo leído, je suis notre, sin que de mí haya otredad. Mi persona es otra persona en llana ganda, introspectiva. Uno es otro en el recuerdo, mi opuesto, yo mismo muerto. 2 a priori en la memoria y tras el acné del olvido. No se escapa el autor literario y poético de siempre, al sentimiento literario, y poético de siempre. Y toca muy pronto un tema que a veces nos aterra y otras veces nos confirma como personas o seres humanos, que se dice ahora, el olvido y el recuerdo y su intrínseca relación. Eso además para la gente así de mi generación lo entenderá perfectamente, no señalo a nadie. Dice, lo que quiero olvidar y no olvido, olvidando que quiero olvidar, a olvidarme en el contenido del olvido, y que de mi conocimiento solo me queda el conocer que olvido, y del recordar solo recuerdo que del acordarme no me acuerdo. Lo único irreversible es el recuerdo, no el olvido. Podría haber sido escrito esto pues, por Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, pero a mí me recuerdan estos versos un bolero que circula por ahí, creado por una tal Lolita de la Corina, que es una cupletista y cabaretera de Barcelona, popularizado por el Cigala, con el apoyo de mi poeta Ángel González. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvidó. Si tuviera valor lo cantaría, pero no lo tengo. Este es un bolero precioso, no sé si lo conoceréis, pero es una maravilla de bolero. Esto es además muy bien cantado por el final. Bueno, y antes, mi memoria semántica escuece de tantos verbum mentis en contradicción a tanta locuendi diversitate de perífrasis en peliegesis le digo, si el oxímoron es tolerable. Sal de la tierra de mi mente. ¿Cuándo dejé de leer? ¿Dónde? ¿En qué página? El autor llega a identificarse con la escritura como concepto abstracto, va más allá de lo escrito. Estamos en un estado zen incomprensible para los profanos y difícil de vivir para los introducidos en el tema. Sé lo que quieres desasirme, pero no cómo.
abriburrillo de palabras. Si la voz del esto habla es para decir, soy yo. Soy necesidad cuando escribo, y ya no soy, porque soy la escritura, no lo escrito. Antes hubo algunos anteriores que también hablaban de que, por ejemplo, presentaba el libro de Gema, que habla de ojos y de esto, y dice, lo importante es la mirada, no los ojos. Pues este va un poco por ahí, un poco también en ese sentido, pues va a ser trasladado a otro tema, claro. Vale, podría manifestarme en lo que escribo, escribir sobre la escritura, todo es epíteto, y yo un adjetivo más. La adscriptura no es un meridio, sino un infin, ex quo omnia, per quem omnia y quo omnia. Escribo architoro, archeiropoieta, soy el texto en sí. El libro presenta algunas dificultades de lectura. Los conceptos sospechados y las palabras que intentan expresarlos se modifican, se transforman, se deforman y solo nos queda la sugerencia de su significado. Las letras se colocan o caen en el papel sin orden preconcebido. Algunas palabras parecen más el resultado de un collage de letras, aunque al final se dejan entender. Aquí está Dada y el surrealismo y otra serie de movimientos o tendencias renovadoras en su día, cuyo nombre es lo menos importante. Este libro va más allá de las vanguardias de principios del siglo XX, que se han mantenido y siguen aquí. Ferran Rodillo va mucho más allá. No seré yo quien deba valor literario o se lo quite. Cada lector es libre de considerar este aspecto. Pero sí que os puedo, cuando leemos el libro vemos que Dada en su origen debía de ser algo así, pero el surrealismo, todos estos movimientos de principios del siglo XX funcionaron y siguen funcionando casi igual, casi igual. El Gordillo, el Ferran Gordillo, adelanta a Dada como unos 25 o 50 años. Quiero decir que esto a lo mejor, cuando empiecen a hablar los robots y empiecen a hacer poesía los robots, pues igual les sale algo así. Bueno, a veces la verdad parece que ha sido escrito por un disléxico. Y termina esta parte con una serie de versos que mezclan la palabrería castellana deformada, entremezclada con versos en inglés. Desconozco, si bien o mal expresados, los que van en inglés, si están más o menos deformados. En la tercera parte del libro, Proemio al acto, declaración de fe al funcionamiento del mundo, sigue profundizando en el uso personalísimo del lenguaje para a través de él intentar explicar el funcionamiento del mundo. La expresión se complica no solo con la deformación de las palabras del castellano, sino con la inclusión de palabras y signos de muchas otras lenguas. Palabras y signos orientados a la comprensión de la idea del autor por parte de los lectores. El libro termina como empezó, con el símbolo oriental de Enso entre dos versos. Dice, en la informidad, la sublimación de la forma de un nuevo comienzo. Y vamos al final. Yo nunca animo a que se acerquen a un libro a leer la introducción o el prólogo. Es decir, yo prefiero que la gente no lea los prólogos porque ya parece que condicionan un poco la lectura del libro. Los prólogos, para mí, se leen mejor al final. Cuando acabas el libro y haces un epílogo y ya está. Pues bueno. Dice, yo nunca recomiendo, pero en este caso me corrijo. Antes de entrar al texto, podemos leer la introducción que escribe el propio autor e intentar captar alguna idea que nos ayude a leer el libro e intentar comprender lo que nos quiere transmitir. Yo recojo un par de frases de esa introducción y ya termino, de verdad. No somos lenguaje, el lenguaje es nosotros. Somos el esquema resultante de su gramática, continuamente reordenándonos
en el quebradizo lingüístico de la memoria. Definir el lenguaje, hasta en la introducción, le mete cosas muy raras, después dice, bueno, no sé, no sé lo que acabo de decir. Definir el lenguaje es el objetivo poético de ese poemario. En cada una de las anteriores perspectivas sobre el lenguaje, en estas situaciones poéticas y sus fragmentos constitutivos, se puede reconocer un poema, por orden de argumentación. He aquí el kit de la quiquidad. ¿Cómo emprender una definición del lenguaje mediante el propio lenguaje? Esta es una pregunta que se hace mucha gente. Pues ya está. Ya hemos terminado. Si queréis saber más, ahí está el libro. Ahora, por lo menos 10, 15, 20 los que queráis,